Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos todos. Bueno, la propuesta de hoy va a ser una pasamontaña o capucha. Es un modelo medieval. Está hecho con punto escama o punto cocodrilo, el cual vamos a aprender en primera instancia. Esta capucha ya está usada porque la uso yo, casi a diario prácticamente. Sumamente abrigada, sumamente ponible. Es un espectáculo realmente. Les voy a contar en pequeñas palabras una anécdota sobre esta capucha. Yo me hice la primera en color violeta, que es la foto de mi perfil en el muro del canal de YouTube. Y gustó tanto, que una amiga me la pidió, y bueno, se la tuve que regalar. Hice una segunda capucha también en color lila y otra amiga también me la pidió, se la tuve que regalar. Hice la tercera capucha en color rosa y es esta que está acá. ¿Sí? Bien, yo voy a hacer una muestra en color amarillo para aprender el punto. Pero el modelo que vamos a aprender en el tutorial va a ser de color violeta o lila, que es el color que marca mi vida, que es el color que más me gusta. Así que esa capucha, por más que me la pidan, no la pienso regalar. Van a tener que aprender a hacerla. Es un modelo maravilloso. En la época del rey Arturo o los caballeros de la mesa redonda, usaban este tipo de capucha para salir a pelear y estaban tejidos, vaya a saber uno de qué manera, con hilos de metal. Entonces tenían sus escudos y todas sus protecciones contra los adversarios y eran a prueba de todo herida, ¿no es cierto? Esto es a prueba de frío, pero es un estilo de esa época, así que es un estilo medieval. Espero que les guste la consigna de hoy y se lo van a poder hacer tanto para ustedes. Este es un talle único, o sea que es abarcativo para cualquier cabeza adulta, pero también lo pueden hacer para niñas. Solamente cuando enseñe esta parte de acá, que es la capucha, van a medir desde el centro de la cabeza hasta abajo la altura y esa será la cantidad de vueltas que irán a tejer. Nosotros para tejer la capucha de adulto vamos a tejer 15 vueltas. Para niños va a ser muchísimo menos, para las niñas, muchísimo menos. Esto está hecho con hilo grueso, con hilo fino o lana fina o lana gruesa va a ir variando también los tamaños. Y cambiando las agujas también varían los tamaños. Mayor aguja, más grande el punto. Menor aguja, más chico el punto. Lana gruesa, más grande la prenda. Lana fina, más pequeña la prenda. Esos son los cambios a la hora de tejer y cambiar los tamaños. Bien. Esta va a ser la muestra del punto, solamente la muestra. Después vamos a continuar con lo que es el tutorial. El trabajo se va a dividir en 3 partes. Se va a hacer el cuello en primera instancia. Después se va a hacer la capucha y por último se va a hacer esta franja definitoria del contorno de nuestra cabeza. ¿Sí? Bien. Para hacer este punto precisamos hacer un múltiplo de 6 más 1. Entonces, hacemos una pequeña muestra. Yo igual después en el tutorial de color violeta, la segunda capucha, les voy a mostrar bien cuántos puntos realmente hay que poner. Esto es solamente para practicar el punto, aprenderlo, para después empezar a tejer la capucha sin dificultad. Acá puse una serie de puntos para una muestra. Levanto la lazada y cuento 1, 2, 3 y en la cuarta hago un punto más alto. Entonces serían 2 juntos. Una cadena. Y vamos a saltar 2 puntos, 1, 2 y en el tercero vamos a hacer un punto alto, una cadena y contamos 1, 2 y en el tercero toca lo mismo que al principio, 2 puntos altos juntos, una cadena y contamos 1, 2 y en el tercero ahora toca un punto alto solo. Una cadena, saltamos 3
en el tercero ponemos 2 puntos altos juntos, una cadena y saltamos 1, 2, en el tercero un punto solo, una cadena, 1, 2, en el tercero 2 puntos altos juntos. ¿Sí? Levantamos una cadena para subir y giramos la labor. Esta primera carrera vamos a decir que es el esqueletito donde nos vamos a apoyar nuestro punto alto, nuestro punto escama o cocodrilo. Levantamos la cadena acá para poder hacer todos los puntos altos adentro de este punto alto o vareta lateral. Y vamos a tomar el tejido así. Y entonces levantamos la lazada y nos metemos acá adentro. Y vamos a tejer 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5. Bueno, estoy tejiendo con un restito, perdón, y se me anudó en algún lado. Hicimos 5. Giramos el tejido y tenemos la mitad de la escama hecha. Y ahora vamos a levantar la lazada y vamos a tejer en el otro punto alto que habíamos hecho en forma de V. Lo levantamos un poquito así, doblamos el tejido y ahí mismo empezamos a trabajar. 2, 3, 4 y 5. Acá tenemos nuestra primera escama. En este punto que está solo, va a ser de sostén de esta escama con un punto deslizado. Así. Levantamos la lazada y acá tenemos la V. Vamos a trabajar en la primera, en el primer punto alto. Levantamos la lazada y acá. Apretamos un poquito para trabajar mejor. Y volvemos a repetir los 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5. Volvemos al frente del derecho del tejido, levantamos la lazada y vamos a trabajar en la segunda vareta o punto alto, tomándolo así, de costadito. 1, 2, 3, 4 y 5. Por eso hago hincapié que es tan importante practicar el punto para aprenderlo bien antes de empezar a hacer la capucha. No es lo mismo tejer en más de 100 cadenas que tejer en una pequeña muestra y aprendernos el punto. Nos apoyamos con punto deslizado en el punto alto que está solo. Levantamos la lazada y vamos acá a la primer vareta o punto alto. Y repetimos la escama. 2, 3, 4 y 5. Levantamos la lazada, giramos un poquito y nos metemos de costado. Y repetimos. 1, 2, 3, 4 y 5. Apoyamos acá
en el punto alto que está solo, con un punto deslizado, y trabajamos sobre el último punto B, la escama. Nuevamente, 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5. Giramos, levantamos lazada, ajustamos acá donde tenemos el punto alto y comenzamos a hacer la otra mitad. 2, 3, 4 y 5. Así quedaría nuestra primera vuelta. Levantamos 3 cadenas, giramos la labor y acá mismo, en el mismo punto, vamos a hacer un punto alto extra. Una cadena, acá va punto alto solo, estamos haciendo otra vez la costillita esta, que es donde nos vamos a apoyar en la escama. Acá en el punto alto que está solo hacemos 2 puntos altos, que es donde vamos a hacer la escama siguiente. Al girar, una cadena, un punto alto. El punto alto siempre va a ir en el medio de la escama y la B siempre va a ir en el punto alto que está solo de la vuelta anterior. Una cadena de separación. Ahora toca 2 puntos altos en el punto alto solo de la vuelta anterior. Una cadena, un punto alto en el medio de la escama. Una cadena, 2 puntos altos juntos en el punto alto solo de la vuelta anterior, una cadena, un punto alto solo, una cadena, y ahora acá toca hacer 2 puntos altos juntos, 1 y 2, una cadena para subir y giramos. Y ahí tenemos nuestro esqueletito. No sé el término porque no soy profesora, yo me lo digo así porque así lo aprendí, así lo resolví y así se lo nombro. Un esqueletito donde me voy a apoyar. Es como si fuéramos a pegar una fila de ladrillo, en una va el ladrillo, en la otra va el cemento y así sucesivamente. Entonces, con esta cadena nos ayuda a levantar para hacer el punto alto, es como de realce. Levantamos lazada y adentro de esta vareta hacemos 5 puntos altos. 2, 3, 4, 5. Giramos, levantamos lazada y ya ahora el tejido se puede agarrar mucho mejor. A medida en que van pasando las vueltas, vamos descifrando la postura de nuestras manos para poder trabajar. Y vamos. 2, 3, 4 y 5. En el punto alto que está solo, hacemos el punto deslizado para apoyarlo. Y ahí tenemos la escamita. Levantamos lazada, tomamos de costadito y ahí mismo empezamos a trabajar otra vez la escama, en este caso la mitad de una. 2, 3, 4 y 5. Abrimos el tejido, levantamos lazada, apretamos así y nos metemos de costadito. Y levantamos la otra mitad de la escama
con 5 puntos altos. 3, 4 y 5. Nos apoyamos en el punto solitario con un punto deslizado. Y así vamos a ir trabajando hasta el final de esta vuelta. Bueno, ya terminé la segunda vuelta y quiero explicarles algo. Si queremos lo podemos continuar así, como empezamos, terminamos y seguimos haciendo lo mismo. Una vuelta va la rejilla para apoyar y la otra va la escama. Pero como vamos a unir después, acá, para hacer la base del cuello, si continuamos de esta manera, siempre va a haber una escama para afuera. Entonces esto va a terminar así, como en el sesgo, vamos a decir. Y queda incómodo para coserlo. No queda mal, pero queda incómodo para coserlo. Y yo más que nada quiero ayudar a toda aquella primeriza tejedora que tenga los menos contratiempos posible. Entonces vamos a hacer lo siguiente. En vez de levantar acá las 3 cadenas y después del otro lado hacer la segunda vareta junta, vamos a hacer lo siguiente. Y recuerden esto para más adelante, ¿verdad? Un punto deslizado aquí y ya acá no trabajamos, ¿ven? Y entonces acá trabajamos 3 cadenas porque estamos adentro de la escama, ¿sí? Ya el lateral no lo hacemos. Una cadena para separar y en el punto que está solo de la vuelta anterior vamos a hacer la B, que son los 2 puntos altos juntos, ¿sí? Una cadena para separar y tenemos la escama, el medio, y hacemos uno solito. Una cadena, vamos al punto solitario y hacemos la B, que corresponde a 2 puntos altos. Por eso es una B. Una cadena, adentro de la escama, un punto alto, una cadena, en el punto solo van 2 puntos altos, una cadena, un punto alto. Mirando acá del revés también se dan cuenta lo que va. Ahora toca 2. Una cadena y un punto alto. Como ven, ni acá trabajamos ni acá trabajamos. Giramos la labor sin levantar nada y ya vamos a trabajar la escama. Así. Los 5 puntos correspondientes a la mitad, 2, 3, 4, 5. Giramos, levantamos la lazada y trabajamos en la otra mitad. Cuatro, 5 y el punto deslizado en el punto solo, ¿sí? Y ustedes dirán, uy, ¿qué pasó acá? No pasó nada, no se preocupen. En la próxima vuelta vamos a trabajar acá la escama y se acuesta encima de esta. Entonces ya no queda hacia afuera, sino que queda bastante derecho. Es un truquito para tejer derecho, ¿sí? Así continuamos hasta llegar acá. Terminada la vuelta, nosotros habíamos empezado acá con 3 cadenas de levante y una de separación. En la segunda ahí vamos a hacer el punto deslizado para apoyarnos. Al principio no precisa, él solo se acuesta. Ahora levantamos 3 cadenas
para el primer punto alto, giramos y en el mismo lugar hacemos otro punto alto. Acá vamos a trabajar nuevamente un abanico en la vuelta que le sigue y va a tapar este espacio. Una cadena de separación, entre medio de la escama un punto alto, una cadena, en el punto solitario que lo vemos acá, 2 puntos altos, juntos, una cadena, un punto alto solo. Así hasta terminar esta vuelta. Terminada la vuelta, levantamos una cadena para subir, giramos y acá en este costado de la vareta vamos a trabajar los 5 puntos altos para formar la mitad de la escama. 2, 3, 4 y 5. Giramos y trabajamos sobre la otra mitad de la escama. Uno, 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? Después en la que viene va a tapar bien este espacio. Uno sí, uno no, uno sí, uno no. Vamos al punto que está solo y hacemos el deslizado para apoyar y continuamos trabajando las escamas. Dos, 3, 4 y 5. Hacemos el punto deslizado en el punto solo y continuamos con la secuencia. Bueno, así es como es el punto escama o punto cocodrilo. Practíquenlo para poder hacerlo en la capucha. Tomen nota. Esta es la muestra. Ahora vamos a empezar a tejer la capucha. Primero empezamos por el cuello. Y van a tener que montar una cadena base de 104 puntos de cadena. Sobre esos 104 puntos de cadena, talla única para cualquier cabeza adulta, miren lo generoso que es extremadamente grande. Esto cae sumamente divino. Es tan ponible, tan moderno, tan bonita. Lo van a ver frente al espejo, sinceramente. Me van a dar la razón. Colocan 104 puntos y van a trabajar sobre ellos este punto que acabamos de practicar. Hagan la muestra primero, así lo aprenden bien. Después montan esos 104 puntos y realizan 5 vueltas de punto escama. En total son 10, porque acuérdense en que vamos a hacer la parte donde nos apoyamos, que es la parte de atrás, esta. ¿Sí? Una vuelta de esta, una de escama, una vuelta de esta, una de escama. Así trabajan 5 escamas en esa tira que van a hacer de 104 puntos y nos vemos en el regreso de ello para unir un lado con el otro. Hola amigas, amigos. Recuerdan que habíamos dicho 104 cadenas para hacer la base del punto escama para envolver el cuello de nuestra capucha. Teníamos que hacer 5 escamas, aquí están. Y ahora lo único que toca es enfrentar derecho con derecho y hacer que coincidan bien las escamas. Esta va así, acá. Las enfrentamos bien y vamos a unir acá, bien prolijo, ya sea con una aguja lanera o con el mismo ganchillo.
y lo vamos a reservar hacia un costado porque vamos a empezar a trabajar la capucha y después lo vamos a unir a la base del cuello. Así que unimos por el costado y paso a mostrarles cómo hacemos la capucha. Bueno, lista la primera parte, que sería la base del cuello. Lo dejamos a un costado esperando proseguir con el tejido. Lo que no les conté es que estoy tejiendo con una lana bien gruesa. Hay más gruesos que esto. No lo hagan en lana muy fina porque si no, no va a tener un gran lucimiento la escama. Cuanto más grueso sea la lana o el hilo o el estambre que usen, se va a lucir más, va a quedar bien tupida, bien linda. Esta es una lana 100% de algodón, bastante gruesita. Estoy tejiendo con un ganchillo para esta lana de 4 milímetros. Ya tengo casi gastado 100 gramos, casi, con la base del cuello. Hay que tener en cuenta que el punto escama o cocodrilo insume bastante material. Es un punto fantasía muy vistoso, pero costoso. Gasta. Pero bien vale la pena porque el resultado va a ser maravilloso. En el cuello hicimos 104 puntos de cadena para empezar la labor y para la capucha hacemos 104 puntos flojos, lo más flojito posible, para comenzar lo que es la base de los lados derecha e izquierda de nuestra capucha. Va a ser en punto alto o punto vareta, sumamente sencillo. Comenzamos. Levantamos la lazada y contamos 1, 2, 3 y en la cuarta un punto alto. Y así vamos un punto alto sobre cada punto de cadena de su base. Bien flojito la cadena de inicio. Eso también hace que nuestro tejido crezca porque queda pomposo, voluminoso. Son detalles que uno va aprendiendo a medida que va tejiendo y va pasando el tiempo, uno se va dando cuenta. Es como en la cocina, lo mismo. Y así vamos a ir trabajando las 104 cadenas, un punto alto sobre cada cadena. Al terminar la vuelta, esta y todas las que vamos a tejer, levantamos siempre 3 cadenas para subir. Giramos, ya tenemos nuestra base de punto alto vareta, y en vez de trabajar adentro del agujerito, en vez de trabajar ahí, vamos a trabajar en la cadenita que está atrás. Ahí. Ahí. ¿Ven que se levanta solita ahí? En esa cadenita. No así, sino en la cadenita de atrás. Tenemos 2, una acá y otra acá, la de atrás. Porque va a ser un lindo relieve entre vuelta y vuelta y queda bastante vistoso. Ahí. Después con la práctica lo hacen de memoria. Por eso se teje flojito para verlo bien, no quede apretado. El tejido tiene que ser fluido. Yo siempre digo, un tejido para rompecoco no. Tiene que ser fluido, porque el tejido es apasionante. Cuando un tejido no sale, se deja por allí hasta que nuestra mente razona y solitos, solitas vamos y lo agarramos nuevamente y ahí todo fluye. Y así vamos a ir trabajando esta vuelta por un total de 15. ¿Ven cómo forma esta costillita acá? Queda bien bonita. 15 vueltas de esta manera vamos a tejer. Bueno, llegué a las 15 vueltas y ahora vamos a empezar a hacer el frente de la capucha.
subimos con 3 cadenas y vamos a volver a hacer el apoyo de lo que sería el punto escama. Acá mismo hacemos 2 puntos juntos, una cadena, saltamos 2 espacios y en el que sigue hacemos un punto solo, una cadena, como veníamos trabajando, dejamos 2, en el que sigue hacemos 2 puntos juntos, una cadena, en el tercero un punto solo. Así vamos a ir trabajando hasta el final de la vuelta, y en la que viene vamos a empezar a hacer lo que sería la escama, el frente de nuestra capucha, la frente de nuestra cabeza y los laterales de izquierda y derecha. Así nos va quedando. Terminamos con 2 puntos altos juntos y antes de girar recuerdan que subimos una cadena para comenzar a trabajar el punto escama, que lo aprendimos en la primera parte. Y realizamos 5 puntos altos. Giramos un poquito, tomamos de costado y empezamos a levantar la otra mitad. 2, 3, 4 y 5. Nos apoyamos en el punto solo con un punto deslizado y así tenemos nuestra primera escama. Vamos a la segunda y hacemos exactamente lo mismo. Tomamos de costado para ayudarnos a trabajar mejor y comenzamos a trabajar los 10 puntos altos repartidos en 2 lugares. 3, 4 y 5. Lazada, giramos, tomamos de costado y continuamos con la serie. Y 5. Nos apoyamos en el punto solo con un punto deslizado y así ya tenemos nuestras 2 escamas. Vamos a continuar esta serie, esta carrera, la de abajo y la escama. Tenemos que tener 5 escamas en total, como hicimos en la base del cuello. Una vez que tengamos la base del cuello, lo que vamos a hacer es unir esta parte de atrás que recién les mostré en la capucha terminada, mirándola de atrás, es unir por detrás la capucha. Acá va a empezar a quedar la escama como está en el terminado. ¿Sí? Bueno, 5 vueltas del punto escama. Bueno, yo decidí dejarle 4 vueltas, 1, 2, 3, 4 vueltas de punto escama, porque como la lana mía es bien gruesa, ya me supero el ancho de lo que sería la capucha. Igual queda muy bien que quede ancha la capucha. Es un abrigo precioso y cuanto más ancha, esto cae más y esconde nuestra frente del frío, ¿sí? Bien. Lo damos vuelta por el revés y unimos ambos extremos y procedemos a coser toda esta línea, ya sea con medio punto, punto bajo o con una aguja de punta lanera. Una vez que está cosido esto, la parte de abajo la vamos a introducir en la base del cuello y vamos a hacer exactamente lo mismo. Lo vamos a coser por todo el contorno, para que coincida bien de bien. Los espero con la terminación de
la costura de la capucha. Bueno, amigas, amigos, espero que les haya gustado el tutorial de hoy. Como ven, es sumamente abrigada, sumamente ponible. La pueden hacer en cualquier tono, de cualquier calidad de material. Ya saben que si usan material grueso va a quedar más voluminoso. Tengan en cuenta que es un punto gastador. Yo utilicé 200 gramos, 220 gramos, más o menos. Fue lo que me llevó la capucha. Esta está en uso, tiene más lavado, por eso se ve un poco como más chica, o tiene lavados. Esta es nueva, no va de regalo para nadie. Esta vez la tercera, la vencida, es mía. Para mis amigas que ya saben, me van a pedir, pero van a tener que aprender como aprenden todos ustedes mirando los tutoriales. Espero que lo puedan hacer, que lo puedan resolver. Cualquier duda me lo dejan en comentarios y en la brevedad de lo posible se los voy a ir solucionando. Si lo van a vender, que hagan muchísimo dinero, éxito total para todos. Muchas gracias por recibirme en sus hogares y en el lugar que tú te encuentres, en esa frontera, en ese país, en ese pueblito, en esa granja, en el medio del campo, en el medio de una gran ciudad, de una pequeña ciudad, te bendigo con paz, bien y prosperidad. Mucha salud para todos. No se olviden de dar un like para arriba si les gustó este tutorial de esta humilde servidora y compartan en sus redes sociales con amigos y allegados. Nos vemos en el próximo.